Hola, hola amigos y amigas del Ciudadano, estamos otro día más aquí en la sección de Entrevista Ciudadana y el día de hoy nos acompaña el diputado socialista Juan Santana para conversar acerca de los distintos temas que van a marcar la semana política. ¿Cómo está, diputado? Hola Axel, abrigado acá. Afortunadamente está bien abrigado el estudio del Ciudadano, así que darle los agradecimientos a ustedes por la invitación y muy contento de estar compartiendo con un medio como este. Gracias a usted por estar acá, diputado. Quiero partir inmediato preguntándole respecto a un tema que ha estado marcando un poco los últimos días la agenda política, que tiene que ver con la muerte del conscripto Franco Vargas, este joven de 18 años, que falleció durante una marcha de instrucción militar en Putre, una marcha a 4.000 metros de altura, al parecer sin el equipamiento adecuado, con centenares también de conscriptos que sufrieron secuelas respecto a esta marcha. Y sobre lo cual ya se ha anunciado una comisión investigadora, varias comisiones investigadoras, según me comentaba usted, en la Cámara de Diputados para determinar las eventuales responsabilidades del caso. ¿En qué se encuentra esto? Todavía no empieza la comisión investigadora, pero ¿qué nos puede adelantar usted, que pertenece a la bancada del Partido Socialista que presentó esta comisión? ¿A quién van a buscar citar a declarar? ¿Qué es lo que a qué conclusión se intenta llegar? Bueno, efectivamente fueron varias las bancadas que presentaron comisiones investigadoras. Cuando esto ocurre, yo les explicaba, fuera de cámara se terminan fusionando las comisiones investigadoras y por lo tanto aún no comienza porque aún no se constituye. Pero ya hubo una manifestación de voluntad de llevar adelante una comisión investigadora que efectivamente busca establecer responsabilidades dentro de las instituciones públicas que le corresponden. Se cumplen 19 años desde que se produjo también otro evento muy catastrófico, muy trágico en nuestro país, que fue Antuco. El evento en Antuco, ¿no? En donde también hubo una situación similar de vulneración a derechos humanos con conscriptos que participaban en ese momento en ese lugar del país. Y hoy día lo que se produce, bajo mi punto de vista, también es una vulneración de derechos humanos, pero que nos lleva, Axel, a cuestionar una cuestión que a mí me parece central, que es que la formación de conscriptos en Chile no puede ser sinónimo de humillación, ¿no? El que se formen integrantes, personas que forman parte del ejército de nuestro país, no puede ser sinónimo de someter a vejámenes, a situaciones que son sumamente humillantes a jóvenes que siendo parte, digamos, de todo este esfuerzo, voluntariamente asisten a formarse como militares. Y naturalmente aquí hay una situación que yo creo que escapa, digamos, al Estado de Derecho naturalmente, que desde nuestro punto de vista tiene que ser abordado por la justicia civil, y así además lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien además hizo una presentación con relatos de los propios conscriptos que, entre otras cosas, develan humillaciones bastante graves que tienen que ver con agresiones físicas, que tienen que ver con agresiones psicológicas. Y yo la verdad es que no sé qué tiene que ver eso con formar buenos integrantes del ejército. Por eso creo que cuando muchas veces se instala este debate respecto a lo necesario que es ir cambiando la forma en que funcionan instituciones del orden y de la seguridad, justamente hacia esto hay que apuntar necesariamente. Hablar de modernización, por ejemplo, del ejército no significa estar en contra del ejército, muy por el contrario. Significa elevar los estándares de formación, pero también de exigencias para que este tipo de situaciones no ocurran nunca más. Y yo espero que este caso, tal como se ha dicho, y también por respeto a la familia, a quienes no solamente se les mintió, a quienes no solamente en la práctica le mataron un hijo a la madre del conscripto en cuestión, sino que también se pueda, por respeto a ella y a su familia, esclarecer en el menor plazo posible la responsabilidad que hubo detrás de la muerte de este conscripto y principalmente que la investigación sea llevada adelante por la justicia civil. Diputado, estoy súper de acuerdo con lo que está mencionando respecto a la necesidad de reformar a ciertas instituciones, por ejemplo el ejército, la tan comentada reforma Carabineros también, pero claro, pareciera ser que cada vez que empiezan a salir este tipo de casos, de abuso, de tortura en otros, claro, se comenta que hay que reformar, como que esto no puede seguir pasando, pero sigue pasando. Entonces, ¿cómo se puede llevar adelante una reforma de este tipo? ¿Hay agua en la piscina en este gobierno, por ejemplo, para poder llevar adelante una reforma de este tipo? ¿O tenemos que ya acostumbrarnos al hecho de cada cierto tiempo volver a indignarnos por un caso y tener que decir hay que hacerlo, pero nunca está la voluntad política para realmente hacerlo?
Claro, bueno, lo que hay que decir es que la modernización de alguna de nuestras instituciones de orden eran parte del programa o del norte de esta administración. Y hay que decir además que quien tiene la facultad para poder hacer una modificación de este tipo, es decir, un cambio estructural a una institución que finalmente es una institución pública, porque las fuerzas de orden o de seguridad en nuestro país están bajo la tutela, por supuesto, del poder civil, en este caso particularmente del gobierno y del Ministerio de Defensa. Y allí quien tiene la facultad para poder empujar un cambio de esas dimensiones es justamente el gobierno. Y es lo que uno espera que se produzca en algún momento. Nuestro gobierno, dentro de su programa, por supuesto que contemplaba modificaciones, cambios estructurales a algunas policías. En este caso estamos hablando del ejército. Pero sin lugar a duda que ante este tipo de situaciones quedan en evidencia que hay aspectos que tienen que ser modificados y que tienen que ser modificados no solamente por un tema, algunos plantean esto un tema ideológico. Y yo, como te lo decía al inicio, Axel, tratan de instalar esta idea de que uno está en contra del ejército o está en contra de las policías, en circunstancias que lo que uno quiere es que tanto las policías como el ejército funcionen mucho mejor, justamente para que tengamos mejores soldados, para que tengamos mejores carabineros y para que estos también tengan mayor conciencia respecto a lo importante que es que en su formación esté incorporado el elemento del valor y del respeto a los derechos humanos, a las personas. Yo lo decía al inicio, yo no sé en qué momento en nuestro país se instaló esta idea de que humillar a las personas, golpearlas, agredirlas físicamente y psicológicamente es sinónimo a formar buenos soldados o buenos carabineros. Eso es una idea completamente arcaica y que en la práctica además no da ningún tipo de resultado positivo. Usted menciona que, claro, finalmente este tipo de reformas dependen del gobierno y en ese sentido tenemos a una ministra, la ministra de Defensa, Maya Fernández, que es precisamente de su partido. ¿Cómo ve usted la gestión que ha hecho ella respecto a este caso? ¿Ve que existe voluntad por parte de ella o por parte del resto del Ejecutivo en impulsar una reforma de este tipo? Bueno, desde el punto de vista de la responsabilidad, es por eso, tanto en el caso de la ministra Fernández como en el del comandante en jefe del ejército, es importante de que se inicie una investigación, porque al parecer al comandante en jefe del ejército, por lo que ha trascendido durante estos días, se le mintieron. Es decir, cuando la madre... El general Iturriaga, cuando la madre del conscripto que falleció lamentablemente en este suceso, señala de que no tiene ninguna confianza en que este proceso investigativo lo lleve adelante la justicia militar, es porque si ya hubo mentiras previas en el proceso de información hacia las altas autoridades del ejército, imagínate lo que podría significar que esto lo lleve adelante la justicia militar. No digo que la justicia militar esté distorsionada, lo que digo es que perfectamente al fiscal de la causa le pueden mentir también. Y por eso es importante que exista, tal como lo ha dicho la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un grado de imparcialidad y de distancia respecto a este caso para que sea la justicia civil quien lleve adelante una investigación de este tipo y permita, entre otras cosas, poder esclarecer responsabilidades. Mencionábamos al inicio el caso de Antuco, que se produjo hace 19 años, y sabemos además cuáles fueron las sanciones que se le dieron a quien era el responsable finalmente del ejército de los conscriptos que llevaban adelante un proceso de entrenamiento durante ese periodo. Y sabemos que hoy día además es un funcionario que al propio ejército le presta servicios dictando charla. Y eso la verdad es que a uno lo lleva a cuestionarse cuán certera, cuán justa finalmente son las sanciones que bajo esa lógica se establecen para las responsabilidades en una situación como esta. Ya, pero respecto particularmente a la figura, cuando usted mencionaba al general Iturriaga también de la ministra Maya Fernández, que también han habido ciertas críticas, particularmente desde la oposición, respecto al rol que han jugado ciertas figuras del gobierno y respecto también de la reforma que estamos comentando. ¿Cómo le parece a usted que ha llevado adelante la situación la ministra Maya Fernández? No, yo creo que la ministra Maya Fernández, como está a cargo finalmente de la cartera de defensa y por ende tiene responsabilidad por sobre el ejército, es una autoridad en quien recae una responsabilidad muy grande respecto a la posibilidad de hacer modificaciones respecto a la estructura o al funcionamiento actual del ejército. Distinto es que uno pueda poder determinar responsabilidades en el comandante en jefe del ejército, en algún ministro de Estado, sobre la situación que se vivió. Y por eso es necesario que desde el punto de vista de la investigación este proceso sea lo más ágil, lo más rápido posible, precisamente para poder establecer responsabilidades.
ahora uno pudiese concentrarse en las responsabilidades más de carácter político, que a lo mejor también pudiésemos abordar ese aspecto. Yo preferiría, como es un tema tan delicado, como un tema que hay que abordarlo con tanta seriedad, esperar que se lleve una investigación en los términos que lo ha planteado el INDH. Ya, por ahí está el lado de la responsabilidad política, pero por el lado del tema que estábamos hablando anteriormente, que tiene que ver con la posibilidad de hacer cambios, que también lo mencioné un poco de pasada. Sí, sin duda, o sea, él es la ministra, porque está a cargo del Ministerio de Defensa, sí, pero es el gobierno finalmente, ¿no? Pasa esto que ahora, por ejemplo, en educación, como hay proyectos emblemáticos que aún no se presentan, se dijo que se iba a presentar en diciembre del año pasado el proyecto de la deuda histórica y no se ha presentado, y pasa que se ha instalado esta idea de que hay una pugna al interior del gobierno respecto a finalmente cuál es la disposición también de Hacienda de destinar recursos para poder llevar adelante proyectos de ley o cambios que contemplaba el programa de gobierno. Hay que decir que para poder hacer una modernización, que a lo cual nosotros o muchos de nosotros aspiramos tanto en las policías como en el ejército, por supuesto que se necesitan recursos, y por eso es disposición única también del presidente de la República y del gobierno, porque para poder modernizar, para poder introducir inteligencia, mejores estándares de entrenamiento para los conscriptos que forman parte del ejército o que en el futuro formarán parte del ejército, se necesita hacer una inversión. Y esa inversión, naturalmente, quien la puede hacer en nuestro país es el gobierno. Es decir, respondiendo a tu pregunta, Axel, yo creo que esta es una tarea pendiente o responsabilidad en su conjunto del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Y por qué cree que ha faltado esa quizás impulso o esa fuerza al empujar este tipo de reformas? Está la reforma al ejército que mencionamos, pero también la que mencionó usted respecto a ciertos proyectos emblemáticos en educación. Por dos cosas. Una, porque yo creo que culturalmente, y esto no es ninguna novedad decirlo, y a propósito de la crisis de seguridad que se vive en el país, hemos retrocedido respecto a banderas que se han ido levantando y que además algunos creemos, en las cuales creemos firmemente. Yo lo decía recién, una modernización a las policías o al ejército no significa estar en contra de estas instituciones, muy por el contrario, significa querer aspirar a estándares mucho mayores. Y por otra parte, yo creo que hay una condición política que ha permeado el que avancemos en cada una de estas banderas, de estas iniciativas de forma más rápida, que es que no hemos logrado acceder a una modificación tributaria que le permita al Estado chileno poder acceder a más recursos. Y ahí está la deuda de los profesores con la deuda histórica, y ahí está la deuda con los deudores de instituciones de educación superior, particularmente con el crédito con aval del Estado, y ahí está el poder invertir más recursos en seguridad, y ahí está el poder invertir más recursos en salud, y ahí está, por ejemplo, el poder mejorar algunas instituciones públicas, como por ejemplo el Ejército o los Carabineros. Diputado, la ministra en visita, Jenny Book, solicitó que el caso de Franco Vargas, pase a la justicia militar. Sí. ¿Qué opinión le merece esta solicitud? La madre de Franco Vargas yo creo que ha dado con el clavo respecto a por qué la justicia militar no tiene que ser quien finalmente aborda esta situación. Ella bien lo decía, era solamente un conscripto de quien en este lamentable suceso que ocurrió en el norte de nuestro país, en primer lugar se entregó información completamente falsa. Había información que terminaron desmintiendo los propios hechos. El que llegara al CEFAM de esta comuna sin signos vitales, a mí me parece que es una cuestión tremendamente grave y que es completamente además distorsionado, es completamente distinto al relato que se le entregó al propio ejército. Es decir, no existen condiciones, en mi opinión, para darle algún grado de veracidad para que una institución, o para que en este caso la justicia militar, sea quien lleve adelante una investigación de este tipo. No hay ninguna condición, bajo mi punto de vista, para que esto se produzca. Muy distinto hubiese sido, y la propia madre de Franco Vargas lo decía, que la situación de este lamentable hecho lo hubiese vivido un comandante o un general de alto rango del ejército. Hubiese sido una situación completamente distinta. Y lamentablemente lo que uno esperaría es que en este caso hubiese un grado de imparcialidad, como lo señalé desde el inicio, Axel, y que la investigación, para poder esclarecer cualquier tipo de responsabilidad, la lleve adelante la justicia ordinaria. Es inevitable igual pensar en todo el debate que se ha armado en la última semana respecto a la reposición de los tribunales militares, que ahora está pasando al Senado y que la oposición ya ha anunciado que lo quiere volver a presentar pese a que fue rechazado en la Cámara.
Imagino que usted está en contra, pero ¿cómo usted esperaría que esto se rechace en el Senado, que se declare inadmisible también? Absolutamente, porque además son medidas que en nada ayudan a resolver los problemas de seguridad. Y respecto a la situación de que el presidente anunció que iba, o sea, desde el gobierno del subsecretario Monsalve anunció que el presidente iba a vetar la ley. Y me parece lo correcto, me parece que es completamente lo correcto. O sea, si hay una condición completamente objetiva dentro de nuestro Estado de Derecho es que tanto civiles como militares seamos tratados de la misma forma ante la ley. Y bajo ese punto de vista no existe noción alguna que nos diga, o que nos dé un argumento más bien, para que un civil tenga que ser, o en este caso digo, un uniformado, que se ve involucrado en una situación de vulneración de derecho humano o en algún tipo de delito, sea finalmente abordado, sea llevado adelante su investigación a través de un tribunal militar. Eso hay que decirlo, fue una norma que fue eliminada por el propio expresidente de la República, Sebastián Piñera. Es decir, no se puede pretender a través de una medida populista, sin resultados, sin efectividad tampoco, instalar una idea de que por el mero hecho de que vaya a llevar adelante la justicia militar una investigación respecto a un caso, este caso se vaya a resolver de mejor forma. Eso no tiene ninguna lógica. Diputado, le quiero llegar a otro tema que tiene que ver con la reforma al sistema político que hoy día se está empujando. En el Senado creo que se va a introducir, todavía no está muy claro. Pero el presidente Boric ya anunció su compromiso de querer impulsar esta reforma durante su gobierno. ¿En qué se encuentran estas tratativas? ¿Cómo ve usted todo este debate que se ha dado al respecto? Hubo una propuesta que entiendo que los partidos no reconocieron porque fue una propuesta de forma particular de algunos senadores. Yo respecto al tema del sistema político tengo dos opiniones. La primera es que, tal como lo han manifestado algunos académicos, yo creo que una reforma al sistema político sin que en este contexto se lleven adelante reformas que son sustanciales y son importantes para la población, como por ejemplo la reforma al sistema de pensiones o la reforma tributaria, no resuelve del todo el problema. Y digo esto porque uno de los problemas que hay en el sistema político de nuestro país es que la población, la comunidad, percibe de que la política como actividad o como instituciones no resuelve los problemas de fondo que hay en el país. Y uno de ellos, a mí me parece que es la reforma al sistema de pensiones, que se ha prolongado durante mucho tiempo y condición objetiva para poder llevar adelante esta reforma es la reforma tributaria, porque de lo contrario no se va a poder aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos como lo plantea la reforma de pensiones. Y en segundo lugar, y esto es muy impopular decirlo, pero yo lo defiendo porque creo en ello, es que cualquier reforma al sistema político yo creo que tiene que tener como centro defender los proyectos colectivos. Y en esto me aboco principalmente al rol que cumplen los partidos políticos. Hoy día parecía ser que se ha normalizado el que candidatos que son posteriormente electos como parlamentarios, como por ejemplo el caso más simbólico quizá el de los senadores o diputados de demócrata, son electos bajo el paraguas de un partido político que piensa A y posteriormente se cambian de ese partido político para estar bajo el paraguas de otro partido político que piensa B. Y a mí me parece que eso en el fondo es mentirle a la población y además es vulnerar el principio central que tiene la política y que debe tener la democracia, que son las ideas. Yo creo que se ha ido popularizando mucho esta idea en la población de que la gente vota por la persona. Pero yo creo que el sistema político en nuestro país, como en cualquier país moderno, debiese propiciar a que las personas voten por un proyecto político, voten por las ideas, voten por el programa. Porque de esa forma finalmente se avanza en democracia, se avanza en mayor conciencia respecto a los debates que el país tiene que dar. Y yo creo que cualquier cambio que se le haga a nuestro actual sistema político tiene que tener como norte aquello, fortalecer los proyectos colectivos y evitar justamente de que la atomización se convierta en un obstáculo, pero que además sea como un promotor permanente de las medidas populistas y demagógicas. Oiga, diputado, ¿y cómo quedarían en ese sentido? O sea, le quiero preguntar primero si es que usted ve que, por ejemplo, en su coalición, el socialismo democrático, también en la coalición más amplia de gobierno, están todos más o menos en la misma línea, y cómo quedarían algunos de los partidos más pequeños que están en la coalición, si es que ellos, de todas formas, ¿usted cree que apoyarían una reforma de este tipo? Estoy pensando, por ejemplo, en el PPD, quizá en la Democracia Cristiana, u otros partidos más pequeños que podrían desaparecer si, por ejemplo, se sube el umbral de votación u otra reforma de este tipo. Bueno, en este debate por la propuesta que lideró el senador Durresti, habían dos propuestas que andaban dando vuelta. Una que tenía relación con el umbral, hablando de un 5%. Sí. Yo entiendo que los partidos tienen ahí un debate porque algunos plantean que sea un 4, otros plantean que sea un 3.
Y la otra propuesta que había era la pérdida del escaño parlamentario en caso de que el parlamentario renunciara a su partido político, con lo cual yo, dicho lo contrario, dicho lo que dije al inicio, estoy completamente de acuerdo porque me parece que es contra natura finalmente. Amortiguarse bajo el paraguas de un partido político para después distanciarse de él. Yo en ese caso creo que la persona o que el político tiene que ser un poco más honesto y postular finalmente como independiente o postular en otro partido si es que ese es el norte que tiene. ¿Y con el umbral igual está de acuerdo? Con el umbral, no sé si lo del 5%, creo que es un tema que hay que conversar. De hecho, el propio Partido Socialista, un partido que en términos de porcentaje de votación en la elección parlamentaria obtuvo un poco más de un 5%, por tanto tampoco es que tenga tan garantizada su permanencia claro. con una modificación como esa. Pero como es un debate que no hay que mirarlo, en mi opinión, con intereses partidarios, hay que verlo como en su generalidad. ¿Pero el debate está más en el número o en el hecho de tener un umbral? Yo creo que el debate es una mezcla de las dos cosas, porque tiene que ver con evitar la atomización, por un lado, pero por otro lado es ser capaces también de que el sistema político sea capaz de reconocer aquellas representaciones que se encuentran, por así decirlo, marginadas del debate político. Yo creo que es un debate muy parecido al que se vio cuando se cambió el sistema binominal al sistema proporcional. Se quería evitar de que existieran solamente dos grandes bloques que controlaban la política en Chile y que además se fuese capaz de reconocer aquellas fuerzas políticas como en ese momento el Partido Comunista, que estaba ajena a la composición del Parlamento de la época. Esto fue el 2008, empezó con el Pacto por Omisión, que se hizo con el Partido Comunista, con los partidos de la entonces Concertación, y posteriormente en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet el cambio al sistema binominal y por ende la llegada al sistema proporcional, que buscaba reconocer, que es lo que pasa hoy día, a cada una de estas fuerzas políticas que de alguna forma tienen algún grado de representación en distintas regiones del país. Que eso se transforme en una condición de atomización o de fragmentación del sistema político y que eso sea además generador de dificultades a la hora de llegar a acuerdos políticos, bueno, es otro debate. A mí me da la impresión de que tiene que existir un equilibrio, pero poniendo como centro, lo decía recién Axel, siempre el valor de la colectividad. Quienes creemos en proyectos políticos, yo soy socialista y comparto con parlamentarios comunistas, con parlamentarios demócratas cristianos, con parlamentarios de derecha. Y a mí me parece que lo más sano en una democracia es transparentar y actuar con completa transparencia respecto a tus ideales, respecto a tu programa, respecto a tus banderas de lucha. Y me parece que la forma de avanzar en esa dirección y de consolidar ese modelo es justamente otorgándole mayores facultades, en este caso a las organizaciones que garanticen esto, en mi opinión, que son los partidos políticos. Ya, perfecto, diputado. Por eso dije que era muy impopular. Claro. Oiga, nos queda ya poquito tiempo, pero quiero pasar por un par de temas antes de que tiene que ver con la ley corta de ISAPRES, que se vota hoy día en la Cámara de Diputados. Se estableció un plazo, si no me equivoco, de 13 años para que las ISAPRES paguen su deuda. Algunos hablan de perdonazo, otros dicen que es para garantizar la sostenibilidad del sistema. ¿En qué vereda se encuentra usted? Lo que pasa es que hay algo de las dos cosas, porque efectivamente la ISAPRES advierten que se puede generar un colapso, un quiebre, pero no hablar de perdonazo es algo muy difícil, porque finalmente lo que se está haciendo es que el Estado, a través de una norma tramitada por el Parlamento, está otorgándole plazos y condiciones favorables a esta industria para que puedan pagar una deuda que se generó por los cobros ilegales que hicieron a los usuarios a través de sus planes. Entonces finalmente con la plata, con este aumento que finalmente se le va a cobrar a los usuarios, es con lo que se pretende pagar una deuda que generó la propia industria. Y yo esto, Axel, lo comparo más bien con los permanentes chantajes que se hacen sobre todo en el mundo del trabajo. Porque cada vez cuando vamos a tramitar proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con la reducción de la jornada laboral o con el aumento salarial o con la consolidación de la negociación colectiva o la negociación ramal, siempre el argumento es el mismo por parte del empleador. Siempre el argumento por parte de las empresas es el mismo. La quiebra. Siempre el argumento por parte de la industria es el mismo. Que es que van a ver una merma económica, que esto va a significar el que van a tener que desvincular gente, que va a significar la quiebra. Es decir, esto, en mi opinión, no es novedad. Esto es una amenaza, chantaje permanente que hace la industria en este caso de las ISAPRES a el Estado,
por el hecho de hacer valer lo que los tribunales de justicia han determinado, que es que las ISAPRES tengan que pagar lo que cobraron ilegalmente durante mucho tiempo. Entonces a mí me parece que no hablar de perdonazo en circunstancias que se pretende generar condiciones para que las ISAPRES paguen esta deuda a los usuarios es bastante difícil. A mí me cuesta mucho y me va a costar mucho votar a favor de una norma como esta en circunstancias del significado que esta tiene. Yo hasta el momento voy y en mi disposición votarla en contra. Ya. Yo, al margen de que mi partido haya sacado un pronunciamiento a través de su comité central, y a pesar de que siempre soy también consciente respecto a la responsabilidad que hay que tener cuando uno es partido de gobierno, a mí me cuesta mucho votar una norma como esta a favor, y por lo tanto mi disposición hasta el momento, y yo creo que va a ser lo que va a prevalecer, es votar en contra. Perfecto, diputado, ya me están haciendo la señal allá, pero no quiero terminar la entrevista sin preguntarle respecto a una ley que se está tramitando ahora en la Comisión de Trabajo de la cual usted forma parte y que también es de su autoría, que tiene que ver con la Ley de Empleo Joven, que, si no me equivoco, obliga a las empresas de 100 o más trabajadores a contratar al menos el 10% de su planilla con trabajadores. Y también amenazan con que van a quebrar. Claro, me imagino que también sucede. Entonces, cuéntenos un poco respecto a en qué etapa de tramitación está, cómo ve más o menos el apoyo ahí en la comisión y en la sala. Sí, el 2022 votamos este proyecto en general, nosotros lo presentamos el periodo anterior, y ahora se aprobó en particular el proyecto y se va a tener que votar en la sala de la Cámara de Diputados para posteriormente seguir su tramitación en el Senado. Es un proyecto que nos interesa mucho, por supuesto porque es de nuestra autoría, pero principalmente porque creemos que hay una problemática que además nos replican en todas partes. Yo les contaba a los chicos de mi equipo que este fin de semana, solamente a propósito de esta situación, muchas personas nos preguntaron dentro del distrito acerca de este proyecto. ¿Y por qué pasa esto, Axel? Porque muchos jóvenes profesionales digo sobre todo porque desde que se abrió o proliferó el mercado de la educación superior, empezaron a egresar y a titularse muchos profesionales a lo largo de todo el país. Y una de las principales exigencias y al mismo tiempo impedimento que tenían para insertarse dentro del mercado laboral, tanto en el sector público como en el sector privado, era justamente esta exigencia de experiencia, en circunstancias que la forma que tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile de ganar experiencia es justamente trabajando. Entonces se produce un círculo vicioso, una contradicción, que desde nuestro punto de vista debe resolverse o abordarse de alguna forma, y nosotros lo que propusimos era a través de una cuota, tal como se ha hecho en la Ley de Inclusión Laboral, que ya se tramitó, y en otros proyectos de ley que también se están tramitando para jóvenes sin experiencia, y que de esa forma al menos existiera la posibilidad de que empresas, instituciones públicas pudiesen propiciar la inserción laboral de jóvenes que, no teniendo experiencia, tienen muchas ganas de trabajar, tienen muchas ganas de ganar experiencia, y además de ser una gran contribución desde el punto de vista de su formación. Así que esperamos que este proyecto que se logró despachar de la Comisión de Trabajo pueda tener luz verde en la sala de la Cámara de Diputados para continuar con su tramitación en el Senado, y de esta forma habilitar una herramienta que le permita a estos miles de trabajadores jóvenes poder acceder a una primera oportunidad. Perfecto, diputado. Muchas gracias por estar aquí en Entrevista Ciudadana. Y a nuestros auditores les recordamos que pueden seguir todas nuestras noticias de actualidad y contingencia nacional e internacional en www.elciudadano.com.